Dice la palabra del Señor The en word of the el nombre Lord del says, Padre, in del the Hijo name y of del the Father, Espíritu the Son, and the Santo, Holy Spirit. de esta manera. It says in this way. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Número 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? 3, 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. 4. 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5 y último. 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Repita nomás el versículo 5 conmigo. Verse 5. Let's Así read it también, together. aún en este Even tiempo, so then, at this present ha time, quedado un remanente also there is a remnant escogido according por to the election gracia. of grace. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermano. Let us pray. Padre eterno, Señor, gracias te damos, Padre. Hemos alabado y glorificado tu santo y bendito nombre, Señor. Hemos testificado las grandezas tuyas. Dios, te hemos dicho, Señor, cuánto tú has sido de una manera grande en nuestras vidas. Tu presencia, cómo nos ha acompañado hasta este día, Señor. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, todavía está ese pequeño remanente, Señor. Siempre, Señor, al pie del cañón, Señor. En la alabanza, en la adoración delante de ti, Padre. Gracias, Dios eterno. Mi Dios, te ruego que unjas mis labios y, Señor, prepare nuestros corazones para escuchar tu bendita palabra. Úsame, Padre, como tu siervo, como ese vaso escogido tuyo, Señor, para traer esa refrescante agua de vida, ese pan del cielo. Señor, úsame, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y yo te lo imploro todo, mi Padre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermano. You may have your seats, please. Este pasaje es muy precioso, hermano. And this is a beautiful passage. Yo creo que es un pasaje I muy believe that explícito. It's very explicit. Y vemos And we see cómo Dios how the hizo Lord la transición o el paso took de ese amor que tenía por su pueblo escogido, or made the el transition, pueblo de Israel. showed his love Pero for the también people cómo of Israel. También volcó su amor para con nosotros, How he también also showed el the pueblo Gentiles gentil, love. hermanos. Y en esta hora, hermano, vamos a At this tener un tema time, muy precioso. We're going to call this Y el sermon tema se llama árbol de reposo. Tree of Rest. No se le olvide el tema. Please don't forget the Árbol title, Tree de of reposo. Rest. Leía yo tocante And I was reading about a los árboles. trees. Los árboles Now the trees, para el que está cansado. for he who is tired, Los árboles para el que anda trees fatigado. are there for those Se that are mete debajo de fatigued, esa sombra that go underneath y se refresca. for that shade, and they're refreshed. Y And leía yo tocante a I una was reading persona. about a person, Dice que él tenía and sus oficinas enfrente de un lugar grandísimo. he had the offices in a very big place. Y en ese lugar And in that place, eran varios acres. it was several acres, Pero el dueño but the owner de ese lugar of the several acres le dio por tumbar todos los árboles. Óigalo bien. made sure that all of the trees were removed. Porque iba a comenzar a Because he was plantar going to start maíz. Óigalo, maíz. planting corn.
Era una parte, hermano, que no podías entrar, tanto árbol que You había. know, before there were a lot of trees, you couldn't quite get in there. Pero dice, ¿cuál sería mi But sorpresa? Que He un said, to día, my surprise, one day, llegando yo a mi oficina, as I was getting into my office, el lugar quedaba enfrente de mi oficina, the place that was in front, the y acres, comencé a mirar la maquinaria I pesada, saw that the heavy machinery los were in bulldozers y place, todo eso, the bulldozers were there, derribando and they started to todos los bring árboles. all of the trees down. Como usted ha mirado cuando I en know you've lugares seen que in places fincan casas, Where they're going to build cómo está llena homes, de árboles y you know, tanta and they're cosa. full of Y trees, hermanos, tumban brush, todo, hermano, everything, and they para knock poder everything down to be able to edificar ahí el develop fraccionamiento that land, o lo que vaya a ser whether de it's casas ahí. Any Pero- type of land development. Dice este hombre, So me this llamó man mucho la atención. said it caught my attention, Y la atención es que and it was de todos los árboles that out of all the trees, quedó nada más un there solo was árbol. only one left. Fíjate, un solo árbol. One Y él left. decía, ese árbol And he said, misterioso, wow, that tree is quite está mysterious. misterioso ese árbol, ¿por qué nomás quedó ese árbol en lugar de todos? You know, why was that one Todos los left? tumbaron, menos They ese. knocked every Ahí other estaba. one down. Why is this one left? Y dice And este hombre, un día comencé yo a this investigar, man was saying, you know, I'm going to go ahead and research that. ¿por qué este árbol misterioso Why quedó ahí is nada this más ese solo? mysterious tree left Y todos los standing? demás, And all the other ones were los knocked tumbaron. down. dice, llegué a la conclusión, So I came to the conclusion, en la he investigación que said, yo hice, in this research that es que era tradicional it was because the tree was para ese traditional. pueblo de for tumbar. that. Cuando tumbaban los árboles, tenían que It dejar was un a árbol. tradition in that Oílo bien. place that if they're going to Un knock árbol. all of the trees down, Y lo they were to dejaban keep one. para que los animales fueran y se metiesen ahí y And recibiesen they left sombra. that one tree so that way all the animals could go under it. Pero también cuando ellos anduvieran fuera, But also, era un árbol grande, you know, it was a se big pudieran tree meter that they bajo too aquellas could enjoy the shade ramas que estaban de of ese that árbol. tree. Dice, era un árbol And tan He precioso. said it was such a precious tree. Dice, era grande y extendía It was great. sus ramas para los lados. And it was so big Y ya después con el tiempo yo pude mirar And que I ahí iba saw la gente y se metía that debajo people de would ese go árbol. underneath Los and animales que enjoy había the ahí iban y se shade. metían de ese The árbol. animals would go and enjoy the shade as well. Y dice este hombre, And this man said, y yo me preguntaba, and I asked myself, ¿por qué why? de todos los árboles Out of all the trees that were solamente there, ese only that one se dejó ahí? was left standing. Y dice este hombre, And this man said, se me vino a la mente it came to mind, como a veces nos preguntamos How tantas sometimes cosas. we ask ourselves so many things. Dice este hombre, la gente que va a la This man guerra, said, the people that go to war, los soldados que van a la the guerra, no soldiers, todos vienen para not atrás. all of them come back. Solamente un poco de todos los que van a la guerra regresan. Some of them come back. Y yo me quedaba pensando And I was también, thinking about this too. tanta gente que How murió many people that died en esta pandemia que tuvimos hace años. during this pandemic that we had these Y few gente, years, hermano, que pasó And people por el COVID, that hermano, went through COVID pudo sobrevivir, hermano. and they were able to endure it and Y live quizás se on. pregunta, ¿por qué yo And maybe sobreviví? They're asking themselves why ¿Por qué mis hermanos o still mis hermanas alive, no yet sobrevivieron? their brothers and sisters or loved ones Y perished. nos hacemos And we tantísimas ask preguntas. ourselves so many questions, Pero todo, hermano, but apunta, hermano, everything points to que tú fuiste escogido. Oílo you bien, were selected, you Fuiste were escogido. chosen, tú sobreviviste you survived porque Dios tiene because the Lord grandes propósitos has en tu great vida para ti, hermano. purposes in your life. Dios te ha dejado He has left como you soldados behind que regresaron standing as y no soldiers vinieron, that no have come back en from un war. ataúd ahí llegaron, They no. did not come back ¿Sabe in qué, a hermano? casket. A Dios le plació It pleased the Lord, que tener vida, como esa That gente you que have también life. salió del COVID. just like those COVID survivors. ¿Sabe qué? You know, Todos
cuando hemos sobrevivido cosas all así, of us, when we've survived such a somos thing like semejantes that, a este árbol de we are reposo, just aleluya. like that tree Dios of te ha rest. dejado The Lord con un has propósito, left us here with porque a se va a purpose, llegar gente ahí because donde tú people estás are going to come y to te va a you, pedir un and consejo they're going to ask y te va a hacer for preguntas. words of encouragement. Pero They're ¿sabes going qué? to ask you questions. Dios te ha dejado But the porque eres Lord también has allowed you ese to árbol de remain reposo because you donde are la that tree gente of va a rest, llegar, where donde la people gente va a oír will come palabra and listen to the word de through consuelo you. quizás, palabra Words of de comfort, ánimo quizás. words of encouragement, Es el por qué and that is the reason Dios why God ha dejado un has pequeño left remanente. a remnant. El pequeño standing. remanente, That hermano, small remnant es aquel grupo de is personas, that hermano, small group of people hermano, que agrada a Dios, that have pleased que the sirve a Lord, Dios. that serve the Lord. Su vida está consagrada a Their Dios. life is consecrated to the Lord. Y aquí lo miramos, Here hermano, we're able que to see Dios it, that the usa Lord a ese uses pequeño this remanente small remnant como algo de bendición. as a blessing. Y la gente va a decir, And mira the people are nomás, going to say, wow, esta persona, mira, that person. estaba yo bien I necesitado. was in great Llegué need, con ella and I o went con él. to Y mira him lo or que, her, la palabra que recibí de and parte look de what ella. kind of words I received. Y yo quiero decirte, And I want to tell you, en todos los tiempos in all of the times, ha habido pequeño there remanente. have been small remnants. Si as vamos a la that. antigüedad, If we go back into the old Dios times, hubo o usó pequeño the remanente Lord also used a small remnant. en el pueblo de And Israel. the people of Israel, Era un pueblo muy numeroso, it was a numerous people, pero ¿sabe qué? but La Biblia enseña the Bible shows que el pueblo de Israel, that the people of el Israel, pueblo de Judá, the people of Judah, hermano, le dieron la espalda a Dios. that they turned their backs on the Lord. ¿Sabes qué, hermano? And Los profetas se cansaron the prophets got de tired estar ellos anunciando que se volviesen a Dios, telling the people to come back pero to la the gente Lord. nunca quiso But the volverse a people Dios. did not want to do Pero that. ¿sabes qué? But you know, Siempre hubo un there pequeño was remanente always a en la small antigüedad, remnant hermano. back in the Pero old también en nuestros days. días But even in our hay days, un pequeño we remanente have a también small que remnant sirve a as Dios well con todo that su serves the corazón. Lord Y ese pequeño wholeheartedly. remanente And es that como ese small árbol remnant is just frondoso, like that tree ese árbol que that is extiende big, sus ramas, that can sus brazos extend para its las orillas, branches so para far coger a aquella persona to que be está able to give necesitada. Amén, good hermano. shade to Gloria that sea al person in Señor. need. Ese pequeño And that remanente small remnant es el que busca a Dios. is what the Lord is looking for. Ese pequeño That remanente small remnant es el que lee la is palabra the de one Dios. that reads the word. Ese pequeño That remanente, small remnant, cuando ha estado enfermo, when sabe you dónde have está la been sick, respuesta or when para he or su she has been necesidad. sick, they know Y ese es who to Dios, turn to, aleluya. and it's the Ese Lord who they pequeño go to, remanente, that small venga remnant. lo que venga. Come what Quizás may. vienen fríos Whatever. espirituales. It may Quizás be that vienen they are sequedades facing the cold espirituales, temperatures in pero spiritual Él se times, mantiene but they mirando al are able to invisible, maintain mirando ese themselves Cristo de focused gloria, in que un Christ día, of glory, un día that one llegó a la day vida de came Él, into their un día lives. vino, hizo One la day obra came to do a redentora, mighty- la obra mighty sanadora, work and la redeemed obra them que Cristo and sabe healed dar them, a la that humanidad, only the aleluya, Lord a todo aquel que knows se what allega a to do Él, in aleluya. humanity. El pequeño That remanente, small remnant. ese es el pequeño remanente, That is what the small remnant is. grupo de personas, A small group of people. donde quiera lo miras, You can find that En la everywhere. iglesia. At church, aún en la iglesia, even at church. hay un pequeño There remanente is a también. small remnant. Venga lo que venga, pase Come lo que what pase, may, su whatever confianza siempre la happens, pone en la their iglesia, trust is en ese always Cristo de gloria. on Christ Jesus. No fluctúa la fe. They do not fluctuate in faith. Mira mi hermano, Look at my brother. ¿cuántos años lleva mi hermano pidiendo? How many years hermano Abel. does he have that he's been praying Años. for his citizenship? Mi familia en El Years. Salvador, And he keeps praying for his family in El no Salvador. sé cómo sean ya, He doesn't know what they 30, look like. 40, no sé cuántos Maybe años sean. 30, 40.
que no ha estado con su 30 familia. years that he hasn't seen his family. Sus padres murieron, no los miró. His parents died Pero ¿sabes before qué? he could get there, but Él siempre ha sido ese árbol frondoso he has también, always aleluya. been that Que ha big venido tree lo que ha venido, that whatever pero came his nunca ha way, pasado de su corazón, his heart aunque Dios no has contestó always luego. stood steadfast. Pero él decía, mi Dios, But he always mi said, Dios me va a "My conceder, Lord is aleluya, going to un allow día me yo mirar a mi familia. see my Y sabes family qué, once ya está more. en vísperas para que todo And eso he can see acontezca. that ¿Sabes por happening qué? soon. Porque el pequeño Why? remanente Because a es el grupo de small personas remnant is a que group se of mantienen people viendo that al invisible, maintain themselves a las cosas focused que no se ven. Porque in the sabe things que that ese cannot Dios, be seen, ese because they Espíritu, know that y ese God Espíritu is a siempre spirit, está and al lado de the Spirit nosotros is para always ayudarnos, beside us para to help us, consolarnos, to para comfort animarnos, us, para to darnos esa encourage palabra us, de to empuje give us para that seguir word adelante. to push us on Aleluya. forward. El pueblo de Israel The people of Israel, no hizo caso. they did not El listen. pueblo de Judá The no hizo people of caso. Judah did not listen. Fueron a deportación. They got deported. Pero aún, hermano, But even allá en then, Babilonia duraron there in 70 Babylon, años, oílo they bien. were there for 70 De acuerdo a la years. palabra de And Dios, according to the word of the Lord, 70 años. 70 years. Pero en esos 70 And años within those 70 years, fue muriendo la gente, hermano. the older people Y estaba started ahí to la die. gente también, hermano, que era pequeño remanente But también. the small Pero se había remnant was cumplido within them. su misión ya en esta tierra. And Ya their habían pasado. mission had been Pero ¿sabes accomplished qué? here on earth, and they passed Pero quedó on. todavía ese pequeño remanente ahí. But the small Me hace remnant recordar remained. En este COVID, And it reminds me, in this, muchos during this pastores COVID partieron, time, we had a lot pero of eran pastors who pequeños passed remanentes, away. pero fue en su tiempo. It was in their, Era el the tiempo Lord's que Dios los había time. usado. The Lord used Pero llega un them. momento que But there Dios ya comes los a quería allá time arriba. that the Lord Se calls los us lleva. home, and Pero He ¿sabes takes qué? us home. Los que quedamos But those of us debemos who darle remain, gracias a we must Dios thank the porque hay Lord, propósito, because there is a hermano. purpose. Nos hemos quedado We con un have propósito. remained with Nota a una purpose. cosa, hermano. Dios And if you nunca notice, the se ha Lord quedado sin ese pequeño has remanente. never Porque ese left his pequeño small remanente remnant alone, es el que va because that completando small las remnant obras que Él is the quiere one hacer that's en going esta to carry tierra. out the Y tasks sin ese pequeño here on remanente earth. no se Without puede lograr a lo que se small tiene. remnant, we cannot carry that forward. El pueblo de Israel estuvo And the people 70 of Israel, años. they were there sufriendo. 70 years suffering. Dice que colgaron las arpas. They hung their harps. Ya no querían ni They cantar. didn't want to sing anymore, Pero ¿sabes qué? but Como quiera, llegaba la refrescación del Espíritu the de Dios a refreshing ellos. of the Spirit ¿Sabes qué? came. 70 años. 70 Muchos years, murieron. many died. Pero ¿sabes qué? But Dios tenía The propósito Lord had a purpose para el pueblo de Israel, for hermano. the people of Israel. Porque el pueblo de Israel, hermano, Because the people of el Israel, templo en Israel había the quedado temple destruido. had been Las ruinas de destroyed. Jerusalén estaban, ruins in digo, el pueblo de Jerusalem. Jerusalén había quedado en ruinas. Se Jerusalem had been left necesitaba in ruins, ese pequeño remanente. and they Fíjate lo que es needed el that pequeño small remanente. remnant. A veces digo, no, pues es el pequeño And you might remanente. say, ¿no? well, it's a small remnant. Es la gente It's the people que venga lo que venga, se han that mantenido come ahí what firmes. may have kept ¿Y themselves sabes por qué Dios la ha focused. conservado? And you know why the Lord has Porque hay been trabajo able to por keep dentro. them or maintain them? Because there is a job ¿Sabes for qué? them yet. Yo todavía le doy gracias a Dios que me And I give quedé. thanks to the Lord because I remain standing. No he partido. I have not gone to be with the Lord. Pero un día yo voy And a I know partir. one day I will. Se va a acabar la función. And my function here will Pero end. ¿sabes qué? Atrás de mí vienen unos jóvenes. But behind me will Aleluya, be the gloria a young Dios. people. ¿Y sabes qué? And you know, Las cosas que yo no alcancé a And the things that I hacer, could not aunque do, pertenecía a ese pequeño even though it's remanente, part of the el small que viene remnant, atrás de mí the one that va a was poder behind me is agarrar going las to be riendas de able esta iglesia to take y poder a hold echar para adelante. ¿Sabes of my por position qué? and carry Porque forward. Dios Why? siempre Because se ha God provisto has always de ese pequeño provided, remanente. has ¿Ya sabes always por qué el provided pequeño for that remanente? small remnant. Qué tremendo es eso. How tremendous is that? Vaya conmigo a la Go with me escritura, to hermano. the scripture. Vamos ahí, hermanos, ahí Go with me to a Esdras capítulo 9, Ezra 9. el versículo 9. Ezra 9:9. Y aquí miramos que el Antiguo Testamento nos habla de un pequeño remanente. And we see that De it talks to israelitas us que Dios about perdonó. a small
cuando la remnant. nación fue llevada al But exilio, the Israelites, whenever they were conservó ese exiled, pequeño remanente ahí. and he kept Tremendo that small está eso. remnant. How beautiful that is. Fíjate, And look, ya Daniel ya no volvió, Daniel didn't come back. ya Ezequiel ya no volvió. Ezekiel did not return. Pertenecieron al pequeño remanente, They, pero ya no they were volvieron. part of the small remnant, Pero Dios envió otros but the Lord sent escogidos others that were para la chosen obra que Dios tenía, for the Lord's que era la work, reconstrucción del and it was to templo. reconstruct ¿Y qué más? the temple La reconstrucción de las ruinas que había quedado and to Jerusalén. reconstruct the ¿A quién ruins usó? of the temple. Who did he use? Usó a Nehemías, He used Nehemiah. pero también, hermano, But also- Nehemías fue en la segunda venida del pueblo para Israel, pero usó la primera fue de Esdras. The Aquel first one was sacerdote Esdras, Ezra. ese fue el que comenzó primero. Ezra the priest. He's the one that Y ahí vamos a mirar, took it hermano, on. la then función we're del gonna pequeño see remanente. The function of Esdras the 9:9 small dice, remnant. 9:9 says, porque siervos somos, for we are bondmen. el pequeño remanente son Small siervos de Jehová, remnant. aleluya. Those are No es servants cualquier of the Lord. gente, hermano. It's not just No, anybody. son siervos de It's the Jehová. servants of Y the cuando Lord. dice And que when it son says siervos de that Jehová, they're son servants of the trabajadores de Lord, Dios, they're aleluya. workers of the Son Lord. gente They're que people tiene en su that mente have un in their trabajo que mind hacer por su Dios, tasks aleluya. that they need to Ese es el carry out pequeño for the Lord, and remanente. that's the small Siervos de remnant. Dios. Servants of Esta the es una de las Lord. cualidades que And tiene el that's one of the pequeño qualities that remanente. the small remnant No es has. cualquier Roberto, ay, no, It's no, not señor. just any Robert. Es algo poderoso. It's someone Es un powerful. siervo de Dios. It is a servant of God. Eso que dice que es And un that's what siervo it de means Dios. there, to be Mira a cómo servant dice. of God. And it says, Dice, más en nuestro ser, yet our más en God nuestra servidumbre, hath not forsaken nos us in ha our bondage. dice, no nos ha desamparado nuestro Dios. He has not forsaken us in our Ahí, bondage. hermano, cuando estuvieron en el exilio, When they were exiled, mi Dios my God nunca los desamparó. never forsook Siempre them. los tuvo como siervos de Él. Always had Mira qué bonito. them there Dice, as his delante de los reyes but had de extended Persia, mercy unto us in the para sight que of se the nos kings of diese Persia, vida. Mira, to give us dio a gracia reviving. He a gave ese pequeño grace to remanente that small remnant. delante de aquel imperio tan grande de los Before persas, los medo-persas, ¿se Persian acuerdan? Cuando los Empire, medo-persas conquistan Babilonia, for ¿se the acuerdan? Mede-Persian Cuando la caída de Empire, Nabucodonosor. when Nebuchadnezzar Estos son los medo-persas que kingdom agarraron el fell, reinado. the fija? Mede-Persians were the ones that took Ese over. pequeño And remanente that small remnant agarra, fíjate, la were atención able de to estos reyes. capture the attention ¿Sabes que hayan this gracia? new empire, and they found Qué bonito es grace. eso. And how wonderful that Es el is. pequeño It remanente is a porque Dios lo small cuida. remnant because the Lord Porque takes hay care of algo them, que hacer, because hermano. they have a Dice, task to do. para restaurar la The casa house de nuestro of our Dios God, y restaurar sus and to ruinas repair the y darnos desolations protección thereof, en Judá and to y en give us a wall in Jerusalén. Judah and in No Jerusalem. solamente eso, Not only nota that, una cosa, if you notice one thing, el rey de Persa the king of Persia, cuidó a he Jerusalén took care of y cuidó a Jerusalem Judá. and also Fíjate. Judah. No eran reyes de Dios. You know, these were not Christian Estos eran reyes kings. paganos. They were pagan kings. Pero mira But look, cómo Dios usa how the Lord uses lo pagano the pagan para cuidar a su pueblo. to take care Haya of his gracia. people. He gives them ¿Te grace. fijas? Es el pequeño And remanente. it's a small Y ahora te remnant. preguntas por Now qué you Dios lo ask dejó yourself, why did the Lord a allow todos them? estos que vinieron del exilio. All of these that Porque came había from exile. trabajo, aleluya. Why? Because there was Había work un templo still que to se be done. tenía que A temple reedificar, still aleluya. needed to be Había edified, una built. gente que se les tenía que hablar There la was people palabra de Dios. that needed to Acuérdate hear about que the estos word son of God, siervos de Dios and these are Altísimo, ¿se servants fija? Pero of no the Lord solamente on eso, high, but not only that, había que restaurar los they had to muros. restore. Ya después ya no usa aquí a este sacerdote, But after sino a usa a while, he Nehemías. doesn't use Ezra Nehemías es anymore. el que se encarga de la Nehemiah comes in, reconstrucción and Nehemiah is the one that de los muros. takes care of the ¿Se acuerda cuando reconstruction of those towers? aquella gente le decía que Do you remember el pueblo de Israel lo que when estaba poniendo? the people of Israel, Iba a venir una zorra y con la pura cola iba a tumbar know, todos los whenever they were ladrillos que building estaban up poniendo.
the temple Pero and lo que everything, estaban and- ellos bien and those who were equivocados, watching were que like, esa "Oh, gente que estaba a ahí, fox is hermano, gonna come and knock no sé, down esa gente que estaba those ahí, pillars." había alguien poderoso But que they los did not estaba know cuidando, there was a powerful había alguien poderoso, God that was un Dios taking care of grande them, que los a iba a mighty cuidar, God that was porque going to había take care of trabajo them, que because there was hacer work por to las be cosas done o la causa de nuestro Dios. for the Lord. Déjame decirte And una let me cosa, tell you one amada thing, iglesia, beloved tú que church, todavía tienes vida, You who are still alive, tú no te fuiste en ese COVID, you did not get taken te by has COVID, enfermado y Dios te ha sacado gotten de esa sick, enfermedad. and you've come out of that. Muchos ahorita ya no viven, Many pero of those around us Dios do not live te ha with us conservado a ti anymore. también. But the ¿Sabes Lord por qué has te ha kept you conservado alive. Dios? You know why the Porque Lord hay has given trabajo, you hermano, that que blessing to hacer, stay hermano, around en la because there's obra de work to be Dios, done hermano. Y ese for Him. trabajo, solamente tú eres And el that indicado. job, that Tú eres work, ese you're the árbol, one that is hermano, indicated, the one frondoso. that has Ese been chosen árbol to be que that se va a llegar tree la gente a ti. of rest. Ese árbol The people que va a are gonna come to recibir you, a las personas you're necesitadas. gonna help Y tú those les vas in a dar need. ahí la acogida ahí, And you're hermano. going to Y tú les vas a dar feed them, descanso And you're a going to toda give esa them gente rest to que all está the batallando people ahorita, that are hermano. struggling at this moment. Mira, Look, el mundo está de the cabeza. world is upside down right now. El mundo busca The world is looking por todos lados la solución For para la a economía en que estamos solution. viviendo. to our economy. Nuestra nación, oílo Our bien, nation, listen well. está por los suelos en la moral. Oílo Right bien. now, we're demoralized. Nuestra nación Our nation, ha tenido una gran decadencia en lo espiritual we también. have fallen so low. Nuestra spiritually nación speaking, Ha tenido Our una nation gran decadencia aún en has lo suffered a político. decadence even in Y decía en politics. esta mañana, And hermano, this morning, no hay we nadie were que talking nosotros about, podamos there is confiar no one en lo that we can político, trust hermano. Todos in son politics. corruptos, They're hermano. all corrupt. Todos, hermanos, They're buscan all el corrupt. bienestar de They're all ellos. looking Y tú for búscale their por own donde tú le comfort. quieras buscar, Wherever you look, por donde quieras de darle. wherever you Mira, ese acontecimiento look, you know that event en Uvalde. there in ¿Por qué Uvalde. crees que pasó esto? Why do you think it happened? Porque nuestra nación Because our está en nation decadencia. is in decadence. Nuestra nación no en lo moral está nation, caído. Our En lo morality espiritual is está down. caído. Our En lo político spirituality is está fallen. caído, hermano. In Es politics, la we've razón, fallen, and hermano, that's the reason que why estamos mirando we tantas are cosas seeing such desagradables. events that are not pleasing. ¿Qué culpa tenían esos niños Those en children esa had escuela no ahí en fault Uvalde in those para in ser that school. acribillados? They had no reason to be murdered. Pero ¿sabes qué? But Mucha gente que pasó Many por people estos problemas who went through these problems, hace falta oír, que oigan palabra de Dios. they need to listen to the word Mucha of the Lord. gente, hermano, Many people necesitan esa bendita palabra. they need the blessed Tú word of y the yo Lord. You and I, somos ese pequeño we are remanente, that small ese pequeño remnant, remanente that que Dios small quiere remnant that the usarnos Lord wants en to nuestros use días, aleluya. in these Así days. como usó, hermano, like he en la used edificación del templo in the y de reedificación rebuilding de las ruinas ahí of the ruins en of Jerusalén. the temple. Hay matrimonios que están There are destruidos, marriages hermano. that are Necesitan destroyed levantarse, and that hermano. need to be rebuilt. ¿Sabes qué? Tú eres la You persona are that para llevar esa person palabra a esos matrimonios that can destruidos. take Amén, that hermano. word to those Hay hijos que marriages. necesitan oír There are palabra de children Dios. who need to hear the word of the Tú Lord. como You remanente, as a small escogido remnant, de Dios, y yo chosen from tenemos God. que llevar esa palabra. We Porque have es to la take palabra that word la que nos va a because ayudar, that word is aleluya. what's gonna help El them. mundo está así, hermano, world porque el is enemigo like ha hecho that de las suyas, because the hermano. enemy has El come to mundo destroy está it. así, The porque el world is pueblo, as el is pueblo, esta because humanidad se ha retirado de Dios. Humanity Le ha dado la has espalda a turned their Dios. backs Por eso on the estamos Lord, and como that's estamos why we en lo are espiritual as we también. are today spiritually. Estados Unidos The United States, se fincó en la palabra. we were built on the word of the Lord. Esas colonias The que llegaron a 13 América, colonies that came to America, conocimiento en la palabra. they knew the word. ¿Por qué huyeron de aquel país? Why did they leave that Porque place no había behind? libertad para adorar a Dios. Because there was no freedom of Y ellos religion, buscaban and dónde they were adorar a Dios con seeking libertad. that freedom. Por eso Estados Unidos And that's why the United comenzó States bien bonito, started out comenzó beautifully, muy espiritual, started out
very Por eso Dios spiritual. bendijo a nuestra And nación. that's why the Lord blessed our Pero nation. nuestra But nación ha caminado our por nation años has walked for many y el years. pueblo se le ha olvidado. And the people in it have La forgotten. gente The tiene people, mucha comodidad hoy en día en we have Estados so many Unidos. comforts, so La many gente things. buscaba a Dios en el tiempo pasado. Back in the day, we Pero en looked for the nuestros Lord, días, but in our day, A veces las bendiciones de sometimes Dios the blessings nos of the hacen que le Lord, demos la espalda a Dios, you know, hermano. they make us Al turn our contrario backs on debería God. de ser, On the contrary, porque lo que es they usted should not bendecido, do that, por lo because que yo when you soy are being bendecido, blessed, deudores somos del we Señor, are in debt hermano, más que to the nunca Lord. tenemos que More than estar ever, we sirviendo a have to Dios be con todo serving nuestro God corazón. with all of our hearts. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Ya sabe por qué estamos todos como estamos? So now you know why Cuando we el are pueblo as se we are. retira de Dios, When we turn our backs to le da God, lugar para que tome el timón de su room barquilla al enemigo. for the enemy to take over our lives. Y acuérdese que el enemigo And tiene remember tres that the cosas. enemy has three things. Él vino a hurtar, He came to steal, él vino a matar to kill, y él vino a destruir. and to Y eso es lo destroy. que estamos And mirando that en la is actualidad, what hermano. we're seeing ¿Por in qué, our hermano? day. Why? Porque una nación Because que a se fincó en la nation palabra that de was Dios. built ¿Por in qué? biblical principles, Porque Dios usó ese pequeño because remanente, he hermano, used that que small llegó a remnant América. of the 13 Puso colonies, toda la confianza and they en ese trusted pequeño the Lord. remanente. And he Pero hemos trusted fallado, him. aleluya. But we Y have es el por failed the qué Lord, la and that's the nación reason está why the pasando nation estos tremendos going through problemas, estas grandes these muertes, difficult estas grandes times, acribillaciones que están facing haciendo all these en las escuelas, deaths. hermano. Pequeño remanente. The small remnant. Vaya conmigo, hermano. Go with me too. Ahí el libro de los Romanos, There in Romans capítulo 11, 11, pero vamos a leer el versículo 5. but we're going to read 5, verse 5. Mira cómo dice Romanos, And look what it says, 11:5. Romans 11:5. así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Fíjate, ¿quién está hablando ahí? Who's speaking El here? apóstol San Pablo. Paul the apostle. Aún en nuestros días dice, Even in our days, también ha quedado un pequeño remanente. there still remains a small remnant. Me gusta mucho esto. And I like this very much. Vaya conmigo rápidamente, Go hermano, with me too. al versículo 3. Verse 3. Y ahí nos va a hablar, And hermano, then it's going to show us de un profeta de Dios of a prophet of God, llamado Elías. and his name was Elijah. Elías Elijah. perteneció también a ese pequeño He was remanente. also part of that small remnant. Y ahorita te lo va a enseñar aquí la And it's going to palabra, show it to you here in the que word. perteneció también a ese pequeño He remanente. also was part of that small Todos remnant. sabemos We all know la lucha que tuvo Elías con the aquellos struggle that Elijah 400 profetas had de with the Baal, 400 prophets of 450 Baal, profetas de Acera. 450 Y prophets vemos of la gran Asherah, victoria que Dios les dio. and the great victory Hemos that he predicado gave mucho. him. We've El otro preached día mi about it. hermano de León tocaba And este Brother punto De Leon también. preached about this too. Elías había tenido la Elijah victoria. Had the victory ¿Sabes por qué? Porque él había sido because escogido. he had been chosen by God, Porque había because una tarea he, muy grande. there was a task for him Y to la do. tarea era que el And pueblo that de task Israel was that the people of se Israel volviera. would ¿Ya no se come oye? back. Ya no se oye. Está bien. Que el pueblo de Israel, The people ¿está of bien o no? Israel, Bueno, sí, que el pueblo de Israel se people of volviera a Dios. Israel would come back to the Lord. Dios lo usó, The Lord used porque him. Dios siempre se ha valido del pequeño Because remanente, The Lord has always de esos hombres, de esas mujeres trusted the small que remnant, sacrifican that todo men and women who para servir a sacrifice Dios. it all to serve the Lord. ¿Sabes qué? And you know, La victoria se viene grande. and great victory Pero comes. aquel rey llamado But that Acab, king, ¿se his acuerda name usted? was Ahab. Su esposa His wife, Jezabel, Jezebel. ¿se acuerda? Do you remember? Jezabel Jezebel. venía del rey de Sidonia. Era She came la from the hija king del of rey de Sidonia. Sidonia. Fíjate. Los sidonios tenían The Sidonians, falsos they had dioses. false gods. Acab estaba completamente Ahab corrompido.
was corrupted. Acab había inducido al pueblo de Israel He had made a the adorar Israelites ídolos. praise other gods. Pero Dios siempre ha tenido ese But the pequeño Lord has remanente. always had that small remnant. Ahí estaba Elías. Elijah was part of that small remnant. Y vemos que cuando And we Dios see that when God le dice a Elías, told a Sarepta de Elijah, Sidón, vámonos let's go to a los Sareph sidonios. of Sidonia. Y tú sabes la demás historia. And well, you know the rest of the story. Pero cuando But mata a aquellos 400 when he profetas kills de those Baal y 400 450 de Acera, ¿sabe qué And pasó? 450 prophets. Jezabel le dice, Jezebel es que a todos los said, degollaron. Le dice Jezabel, they were all mandó el mensaje decapitated. y le dice, ¿sabe qué? And he said, Dile a Elías tell Elijah que mañana a estas that horas, tomorrow around this así time, como quedaron estos sin just cabeza, like así va a these estar were él también. decapitated, so dice que shall he comenzó be. a huir. And he fled. Por ejemplo, It's tú for te quieres example, poner en contra de Biden en nuestra if you want to actualidad. go against Tú te vas President en Biden contra de la esposa de Biden. or his ¿Te wife, imaginas? can you ¿Qué imagine? te va a pasar? What's going to happen to you? Te estás yendo con la cabeza grande de You're aquella. going to aquel the pueblo. leaders, after the leader. Tuvo miedo He was scared. Elijah Tuvo was miedo. scared. y en el miedo, And when he a veces el had miedo nos fear, hace, sometimes fear Somos makes humanos. us, we're human. nos hace actuar de diferente It makes manera. us act in different ways. Vaya conmigo a la escritura. Go with me to the scripture. Ahí en el versículo 3, There in verse 3, cuando Dios habla con Elías, when the Lord spoke to Elijah, le dice Elías, he told Elijah, Señor, Lord, a tus profetas they have han killed dado thy muerte prophets and, y tus altares han and dig derribado down thine altars. y solo yo he And quedado I am left alone. y procuran And they matarme. seek my life. El versículo 4, Verse 4. pero But ¿qué le what dice la divina saith respuesta? the answer of God unto Me him? he reservado I 7,000 have hombres reserved to myself que no han 7,000 men doblado who have la not rodilla bowed the knee delante to the de Baal. image of Baal. Aleluya. ¿Te fijas una So cosa? do you see one thing? Elías le dice, Elijah said, han matado a todos los they've killed profetas, everybody. han All the derribado los prophets, altares, brought down the altars. nomás quedo yo. I'm the only one Fíjate, left. Los profetas habían sido The muertos. prophets had been killed, Él quedaba de profeta. and he was the only one standing. Pero ¿por qué quedaba nomás But él de why was profeta? he the only one Porque standing? él era el pequeño Because remanente, he was aleluya. the small Era el remnant. hombre He que was Dios the iba a man usarlo, that the Lord aleluya. was going to Por eso use, te digo, and hermano, that's why I'm no es saying to you coincidencia that it's not si a tú has estado coincidence. enfermo If you have o has been pasado sick, por or if problemas you've gone difíciles, through difficult todavía problems, estás en and esta you are tierra. still standing, Es you're que still Dios here on earth, le ha it's because placido the Lord todavía it tenerte en pleased esta him tierra, to keep porque te you va a here usar because como he's un gonna pequeño use you remanente. as the small Alguien remnant. que tiene que hacer un trabajo Someone that por has a ese Dios task que to tú do sirves for the y yo Lord, sirvo. for you, Amén. Pero no for the solamente Lord whom you serve. había dentro del pequeño remanente este But profeta. not only was he part La of that voz small divina. remnant, Mira, the divine voice, Dios God, es el Dios que nunca te deja ir God is a God who angustiado. never leaves you at Dios any moment. God, nunca te deja con He dudas. never leaves you with doubt. Dios doubt. Nunca te deja en el He temor. never leaves Le you dice, with ¿sabes qué? fear. Como And he diciéndole, says, ahí estás tú. there you are. You're ¿Para qué there. quieres más? Why do you want somebody else Como with you? diciéndole Dios, As if saying, 850 profetas 850 no pudieron prophets contigo, were mijo. not able. Porque to tú bring eres you mi pequeño down. remanente, You aleluya. are the Porque small yo te he remnant. cuidado. I have Porque taken yo care of tengo you. un trabajo I have a específico job, para a ti. specific Y job te he for guardado you, hasta and I este have momento. safeguarded Fíjate you for cómo- this moment. Pero no solamente la But voz divina not only viene. that divine voice ¿Y qué le dice? say that, 7,000 but hombres. also said, and he responded, Tengo 7,000 hombres. I have. Estos no son profetas, son hombres. Pero son siervos del have Dios men Altísimo That también. are servants of the Lord and have not Que bowed dice down to Baal. que no se han inclinado sus They have rodillas not knelt a esos dioses down ajenos.
Oh, those Padre. other gods. Oh, bendito su nombre. Blessed Sino be the a name pesar of the de Lord. todo, a Through it pesar que all, han sido amenazados de though muerte, they have been siguen threatened, todavía con esa fe puesta en mí. they have placed ¿Sabes qué, their Elías? faith No estás solo, in me, aleluya. the Lord No said, estás and solo. he told Hay Elijah, 7,000 "You are not personas más que by están a tu yourself. lado. Porque There yo are tengo un others trabajo with you. Why? grande Because I have a todavía great que hacer task con for el you pueblo to de do Israel. ¿Te fijas for una the people cosa? of Israel." Dios siempre The Lord tiene always trabajo para has ti, a job porque for tú eres you, ese pequeño because remanente. you are that small remnant. Vuelvo a decirte un día, I reiterate, vamos one a pasar day de esta tierra, we are going to pero transition ese pequeño from remanente this nunca earth se into acaba. heaven. But that small atrás de ti remnant, vienen más. that is Aleluya. the younger generation, Cuando la iglesia will take primitiva over. When the primitive church era sacudida en aquel tiempo, being ¿se acuerdan cuando shaken at Cristo that asciende al time, Padre? when Jesus ascended Los to the romanos Father, hicieron una the persecución Romans tremenda. persecuted them Los mataban en greatly. las They canchas killed allí, them los there estadios. in the Colosseum. Dice la historia The de la story iglesia que les ponían a of the los primitive carruajes church said, unas And navajas. those chariots, in the wheels ¿Y of sabes those qué? chariots, Esas navajas iban en las ruedas de los carros. they had ¿Y these sabes qué? Los razor-like cristianos spears. estaban ahí, hermano, en And medio, in the aleluya. middle of Y that pasaban los carruajes. Colosseum, Despacito iban the desmembrándolos chariots were al pueblo dismembering santo de Dios, the al primitive pequeño church, remanente. that Iban small pasando, remnant. iban matándolos. And Pero they were ¿sabes killing qué? them Ese slowly. pequeño But remanente that small fue fiel remnant, aún hasta la they were muerte, faithful ¿sabían? until Aunque death. su cuerpo Even though podía their ser body destruido, was pero being su alma y su destroyed, espíritu their soul and iban a spirit estar en was esa going presencia to be viva de Dios. Cristo And lo dijo before that una presence vez. of the Lord Pueden said, matarte tu cuerpo, they can kill your no body, le hace, it doesn't matter, pero tu alma but your esa soul batalla. is going to go Amén, hermano. to me. El pequeño That small remanente remnant. se vio aún en la gran persecución. You could El see it in pequeño that remanente great es aquel que pone persecution toda that they su confianza suffered. en Dios. And they Venga placed lo que their venga. trust in the Lord. Él está pensando Come que la what ayuda may. viene de ahí arriba That remnant y is, va a llegar. knows that Amén, the Lord hermano. is going to help them. Y podemos mirar en la iglesia primitiva And we see in this primitive church grandes sacerdotes great viendo priests su vida. giving ¿Te their acuerdas de life. Policarpo? Do you ¿Te remember acuerdas de Policarpo? Polycarp? Policarpo lo Polycarp. sentaron They en una sat hoguera him there to y burn le dijeron him a up at Policarpo, the ¿sabes stake. qué? And they said, Te vamos a Polycarp, soltar de ahí, pero tú tienes we're que going renegar to de lo que tú tie you predicas, up de ese Dios que tú predicas, and de ese burn you at Cristo the que tú stake. predicas. but if you renounce the Lord, Comenzaron a llenarlo de we'll let you free. ¿cómo se llama? De leña alrededor ahí. and they started to put Era una wood hoguera la que iban a around hacer, him. una hoguera They were slumber. going to burn him at the stake. Reniega de ese They Cristo que said, predicas. renounce that God that you serve. Pero ese pequeño But remanente, that small aún en la remnant, muerte, dice, yo soy de unto death, Cristo, they said, I aleluya. belong to the Y aunque Lord. me hagas lo que me And hagas, whatever yo they seguiré try to do sirviendo to a mi me, Dios. I will Como continue to aquellos serve 3 the hebreos, Lord, ¿se acuerdan? just like those three Eran Hebrew pequeños men, remanentes esos 3 Shadrach, hebreos, Meshach, and amén. Abednego. Esos 3 hebreos Those dijeron, three Hebrews, sépalo rey, si they mi said, Dios no "Know nos it, saca King, de aquí, that if the Lord does not sépalo deliver rey, que no us, te vamos a servir we're still tampoco. not going to Eso serve es or el bow pequeño down. That remanente, is hermano. what Y aquí the lo small estamos remnant pudiendo mirar, amén, says. hermano. ¿Sabes qué dice Policarpo? And you know what Polycarp said? ¿Cómo creen ustedes How can I que yo voy a hacer un mal a alguien do que something nunca me ha hecho un mal, sino lo bad contrario, to someone me ha who hecho has siempre un always bien, que es done mi good Señor to Jesús? me? ¿Te fijas una cosa? My Lord El Jesus pequeño Christ, remanente no le that small interesa, remnant, no le interesa la it muerte. matters not Cristo nos pone el ejemplo to them también if they en esa die cruz del in Calvario. Christ Él no le Jesus. tuvo miedo a la cruz del Calvario. on that ¿Sabes cross, por he qué? was not scared. Porque era Why? ese pequeño Because he remanente was part que of estaba that poniendo el small ejemplo a remnant. He nosotros was en setting esta that tierra, example for que aunque us, seamos that afligidos, even if we hay are un Dios, afflicted, aleluya, the Lord que está will encargado be de ti y taking está care encargado of de mí. us, Amén, hermano. we Gloria will sea al keep Señor. going. Lo último, hermano. The last thing. Vaya conmigo ahí Go with me to en el versículo 5. verse 5. Dice, así también aún en este tiempo, 11:5, 11:5 it says, even so, ha quedado un remanente then at this escogido present por time gracia. also there is a remnant according to the election of grace. ¿Sabes qué? You know, Pablo Paul fue el pequeño remanente. was the small remnant.
Dijo Pablo, Paul said, yo I vengo de mi padre Abraham, come from my del father linaje de Abraham, Abraham vengo. from the lineage of Abraham. Yo I soy israelita porque vengo del padre am an Abraham. Israelite because I come Yo from Abraham. soy también, fíjate I cómo am le dice, also, he said, de la tribu de Benjamín, from the tribe porque of yo Benjamin, pertenezco a la tribu de Benjamín. because I belong Soy una to that israelita tribe. también. I am an Israelite. ¿Sabes qué? And Dios lo God escogió también a Pablo. selected ¿Sabes Paul por qué? as well. Porque Pablo, Because usted sabe en la Paul, conversión que tuvo you know, the el conversion apóstol that he San went Pablo through cuando Cristo se le aparece. when Christ Jesus ¿Qué le dice? appeared Porque to him, este said, me because es this one, instrumento he is preciso, going to be precioso, a specific porque Él instrument, llevará because el he evangelio will a take todas las the naciones, gospel to all a the los nations, reyes, to a the las kings, personas que están en la to the opulencia. people who Ese pequeño are rich. remanente That small era remnant, Pablo también. Por eso dice Paul aquí, was in it. aunque en la antigüedad hubo un Even pequeño In the old remanente, times, there was a small hoy en día remnant. también está ese pequeño remanente. In our day, we Y also ese have pequeño that small remanente soy remnant. yo, dice Pablo. And Paul says, I'm Pero in it usted y too. yo podemos decir en este But we can día, also say, Pablo ya you and I pasó can también, also era say del tonight pequeño that we are remanente. part of that Pero remnant. usted y yo, As Paul aleluya, was, you somos and ese I, pequeño we are remanente. part of it as ¿Sabe well. qué? Hay gente que And there tiene are que people oír who de have to Cristo. listen about- Hay gente que to have tiene to que hear oír de about the Dios. word. Hay They have to gente que hear tiene about una venda en God. los ojos, aleluya. have Y nadie a puede covering hacer ese on trabajo. their El eyes. mundo no lo puede hacer. And the El world único que lo cannot puede do hacer it. es ese pequeño The only ones remanente. that can Y help ese that pequeño situation remanente is that small remnant. eres tú, And aleluya. you are part of that small ¿Sabes remnant. qué? And you know, Como pequeño remanente, as the small remnant that we ese- are, eres ese árbol frondoso. you are that tree Oílo of bien. rest, Ese árbol frondoso. that big tree. Que a ti van a correr gente And the people will come to pidiendo you consejo. Y asking, Dios te ha escogido en estos wisdom. últimos tiempos and the Lord como has pequeño chosen you in remanente these last para times, que les hablemos de la palabra. that we speak to them, that we share Quitemos the esa gospel, venda que so tienen that en way los they ojos con la bendita we can take palabra that y puedan blindfold venir off a of their Cristo Jesús, eyes, puedan and that venir they al can come to conocimiento de la know verdad, puedan the venir a la truth. gloriosa salvación, They puedan can venir come a to esa vida receive eterna salvation que Cristo and eternal ha life preparado para that the todos Lord has prepared todos los que en Él crean, mas for tengan all esa vida eterna y who tengamos esa believe vida in eterna Him. con They Él. will not perish Tú but have eres everlasting ese life. árbol You frondoso. are that Es el tree tema que of teníamos rest. aquí. And that's exactly the title of Árbol our de sermon, reposo. the tree of rest. Mira, And look, a mí me ha tocado que a veces, termino ya con esto, and with this I yo creo que a ti end. te ha pasado lo mismo. I think this has happened A veces to que yo you. estoy haciendo cierta cosa y la gente se arrima. I think Yo no sé qué I mira. do something and Ellos then, miran algo. you know, they come near Me me dice, and they Oiga, start señor, to say, sir, excuse me, ¿usted es cristiano? are you a Christian? Sí, le digo, And I said, yes, I am. por la gracia del By the Señor. grace of the Lord, I am. Y aún fíjate, And even, todavía yo no era pastor. you know, I was not a pastor yet. Trabajaba con una compañía de construcción. I worked with a construction Estábamos company, cerquita del Paso. and we were close to El Paso. Y ahí And there, la compañía the company, ocupaba gente que nos ayudara porque eran proyectos grandes. you know, was hiring people because we had a big Cuando project estábamos going cenando, on. And we were La eating gente dinner. llegaba, esa misma gente, las That primeras veces same que llegó, people that were hired, dijo, oiga, they would ask, ¿usted es cristiano? Me Are dice, you a "Yo dije, Christian?" Sí, por la gracia de and I said, yes, Mira, by the dale. grace of God. ¿Sabes qué? El pequeño remanente no se That puede small esconder. remnant, we cannot hide. El pequeño remanente es la Small luz. remnant, we are the light. El mundo está en The oscuridad, world is obscure, pero el mundo busca darkness, luz. but the remnant seeks light. Busca al pequeño remanente. The world is ¿Y sabe qué seeking dice? Dije, our bueno, light as ¿cómo a sabes? small Dije yo, remnant. ¿cómo sabes que yo soy And I cristiano? asked them, how did you know that I was a Christian? Te vi con la Biblia en la mano. Well, I saw you with a Bible in your hand, Eso fue lo primero que me dijo. and that was the first thing Lo that they told segundo. me. The second thing was, He trabajado con ustedes I've worked y with you, nunca te he oído a ti que eches maldición. and I haven't heard you curse. Y el otro día And then the other day, vine a buscar a quién sabe quién más. when I came to look for Y somebody, estaba fincado ahí, you were orando. there praying, Y eso solamente lo hacen los que son cristianos. and only the Christians do that. El pequeño remanente The small remnant
aunque tú te quieras esconder, no even if you puedes. try to hide. Recuerda, Daniel, Daniel él se hincaba, abrió would todas kneel las down, puertas. Te puedes opened the esconder. windows of his room 3 veces al día. 3 times a day. El pequeño remanente, The small remnant, Daniel, Daniel, era pequeño remanente en was ese tiempo. also part of the small Como remnant. Ezequiel era Just like pequeño remanente. Ezekiel, Los profetas the eran pequeños prophets, they remanentes. were part of the El remnant. pueblo estaba pasando por And una the people, decadencia espiritual tremenda. They were going through that Y, spiritual y ellos decadence. iban a tener que ser usados por Dios And the small remnant was para going to be llevar used la by the Lord palabra to a take the ese pueblo que gospel estaba to batallando the en ese people that tiempo. were struggling. Termino con esto. And with this I No te end. puedes esconder. You cannot Digo al hide. hermano Ismael que dice que I se le told arriman Brother ahí para que Ismael, piden oración. You know, I porque el hear hermano what ore he por says él. No te that puedes esconder. people are asking for ¿Sabe qué? prayer, and they go to him. Tú eres ese pequeño remanente You en are that nuestros small días remnant in our days que Dios quiere that the usarte. Lord wants to use No you. te escondas, porque no te vas a Don't poder esconder. try to hide because Dios te you los va a can't. mandar. The Lord's going to send Aún them que ahí to estés you. escondido, Dios te los va a Even if mandar you por try ahí. to hide, the Lord's going to Sin que tú te des cuenta, va a lead llegar them uno to ahí. you. Va a estar Without you platicando knowing, you're going contigo. to find somebody there. Te va a presentar la necesidad. And the need's Y going ahí to es donde present tú itself. y yo And that's tenemos when you que and I, hablarles we have to de las speak to them cosas elevadas de about the nuestro Dios. things of the Lord. ¿Sabes qué? Son los, And ellos van a escuchar they're palabra de going to Dios. listen to the Por word of the eso, Lord. usted y yo todavía that's estamos why en esta tierra. You and I are still here on this earth. Estamos, que aunque estamos bien bonitos, ¿verdad? You know, Que los even though we're cristianos somos bien beautiful, right? bonitos. As Christians, we're beautiful. Estamos bien bonitos, pero no es tanto la belleza But it's acá, not es just the que beauty. Dios It's the te Lord. quiere usar en pleno siglo XXI He wants to como use ese us pequeño remanente in this para 21st que century lleve as a small esa remnant that we palabra a are, este mundo that we que take está the word convulsionando. Cuando digo to the word, convulsionando, to the world está that is en un ataque ahí de in epilepsia. convulsions. ¿Está entendiendo, hermano? Así está el mundo ahorita. And that's how the world is right Pero now. ¿sabe qué? Es el tiempo But it's the time de levantar las manos a Dios to lift y our decirle, hands up to God gracias, Señor, and tell the Lord, thank you, porque me han mostrado que soy yo. because you have shown me who I Soy am, ese pequeño remanente I en los am últimos días. the small remnant. Gracias a Dios, gracias, Señor, Thank you, Lord, porque abriré mis brazos because I will para lift coger my- toda esa gente necesitada que I will be able necesita. to outstretch oír my palabras arms tuyas. and take a hold of all the Úsame, people that Señor, es come lo to que me, tenemos que receive hacer, them. hermano. Use me, Dios Father God. va a hacer la obra en ti The y en Lord is mí. going to do a mighty work Y lo in que es you. más, And what's Dios more, va a llevar the sus Lord propósitos is going to de los carry out his últimos días en purposes esta tierra. of the last Y days Dios quiere usarte for a this ti, earth, y Dios and quiere he wants to usarme a mí. use you. Incline su rostro, hermano. Let's bow our Padre heads and eterno de close la our gloria, eyes. Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, por este tu mensaje, Señor. Mensaje con un tema precioso que somos esos árboles de reposo. Somos ese pequeño remanente, Señor. Que ahí, Señor, llegará gente buscando la ayuda, buscando tu palabra, Señor. Nosotros somos esos árboles que vamos a traer descanso a esas almas. Somos esos árboles de reposo. La gente, Señor, está angustiada, pero tú nos vas a usar como pequeño remanente para que esa gente reciba ese reposo, reciba esa paz que necesitan. Y solamente esa paz proviene de ti, mi Dios. Úsanos, Padre, en estos últimos tiempos. Úsanos como ese pequeño remanente, ese grupo de personas que te buscamos día con día. Pero lo que es más, úsanos como ese árbol que traeremos descanso a esas almas también que están agitadas, Padre, por la vida desenfrenada que se lleva en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias.